Acompáñenme el día de hoy a resolver un ejercicio de circuito en serie. En el siguiente circuito, como podemos ver, nos pide calcular la resistencia total del circuito en serie. En el literal B nos pide la corriente de la fuente, en pocas palabras la intensidad. El literal C nos pide determinar los voltajes 1, 2 y 3, que se refiere a encontrar el valor de cada voltaje. Como siguiente paso debemos sacar los datos, los cuales se obtendrán de la siguiente gráfica, como podemos observar, y se los saca de la siguiente manera. Tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, entonces procedemos a copiarlas, donde resistencia 1 valdrá 2 ohmios, resistencia 2 valdrá 1 ohmio y resistencia 3 valdrá 5 ohmios. Luego procedemos a copiar el voltaje total que nos da, que es de 20 voltios. Luego de haber copiado los datos que nos da la gráfica, que solamente nos dan de la resistencia 1, 2, 3 y el voltaje total, procedemos a sacar los que nos piden el literal A, B y C, que en el literal A nos pide la resistencia equivalente total, que será interrogante porque aún no sacamos el valor, pero sabemos que esta se medirá en ohmios. Igualmente en el literal B nos pide sacar la intensidad total, que será igual a interrogante, pero sabemos que esta se medirá en amperios. En el literal C nos pide encontrar el valor del voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, y este será medido en voltios. Después de haber completado los datos, de haber obtenido el literal A, B y C, procedemos al gráfico, donde acabaremos de completar nuestro gráfico con aquellos datos que no tiene. Completaríamos lo que es la intensidad total, que será igual a interrogante. También en cada uno de los voltajes, que será igual a interrogante en el voltaje 1, en el voltaje 2 y el voltaje 3. Y por último, en resistencia equivalente total. Con eso decimos que nuestro gráfico está completo. Luego de aquello procedemos a sacar las ecuaciones. Para que se nos haga más fácil resolver nuestro ejercicio en circuito en serie, deberíamos tener en cuenta las siguientes condiciones que nos dan los circuitos en serie, que nos dice que intensidad será igual a intensidad 1, será igual a intensidad 2, será igual a intensidad 3 y así sucesivamente, como nos pidan cada uno de los ejercicios. Pueden llegar hasta 4 o 5 intensidades, depende de cada ejercicio. En el voltaje nos dice que será igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. En cambio, en la resistencia nos dice que resistencia será igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. También debemos tener en consideración lo que nos da la ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Intensidad será igual a voltaje sobre resistencia y resistencia será igual a voltaje sobre intensidad. Luego que tenemos claras las condiciones, podemos proceder a continuar con nuestro ejercicio, ya que esto nos facilita un poco para resolver nuestro ejercicio sin problema. Entonces, en el literal A nos pedía resistencia equivalente total. Para aquello aplicaremos la condición de circuitos en serie, donde nos decía que resistencia será igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Bueno, en esa ecuación no debemos hacer nada, por lo que sí tenemos el valor de la resistencia 1, el valor de la resistencia 2 y el valor de la resistencia 3. Luego procedemos a sacar la ecuación del literal B, que nos pedía intensidad total, para lo cual aplicaremos la ley de Ohm, que nos decía que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces la ecuación de nuestro literal B será igual: intensidad total es igual a voltaje sobre resistencia equivalente total. Luego sacamos la ecuación del literal C, que nos pedía voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, para lo cual aplicaremos igualmente la ley de Ohm, que nos decía que voltaje será igual a intensidad por resistencia. Entonces, voltaje 1 será igual a intensidad 1 por resistencia 1. Como no tenemos el valor de la intensidad 1, aplicamos la condición del circuito en serie, que nos decía
que todas las intensidades serán iguales a la intensidad total. Entonces, intensidad 1 será igual a intensidad total. Luego sacamos voltaje 2, que será igual, voltaje 2 es igual a intensidad 2 por resistencia 2, donde igual de la misma manera, intensidad 2 será igual a intensidad total. Después sacamos voltaje 3, que será igual a intensidad 3 por resistencia 3, donde de la misma manera intensidad 3 será igual a intensidad total. Y de esa manera tenemos ya nuestras ecuaciones tanto del literal A, B y C. Luego procedemos al desarrollo, que es la parte más fácil de resolver estos circuitos en serie. Bueno, aquí mi persona ha dividido la parte del desarrollo de esta manera para no confundirnos, donde el primer espacio notaremos nuestras resistencias, en el segundo espacio anotaremos las intensidades y en los tres últimos espacios anotaremos las ecuaciones de voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. En el literal A nos pedía la resistencia equivalente total, procedemos a copiar nuestra ecuación para luego reemplazarla con los valores. Luego de haber copiado nuestra ecuación, reemplazamos con valores, que será igual resistencia equivalente total será igual de nuestra resistencia 1, que era 2 ohmios, más el valor de la resistencia 2, que es 1 ohmio, más el valor de la resistencia 3, que es 5 ohmios. Luego hacemos la suma de esto, da igual a 8 ohmios, y tenemos el valor de nuestra resistencia equivalente total. Luego procedemos a anotar nuestra ecuación de la intensidad total, que intensidad total es igual a voltaje total sobre resistencia equivalente total. Una vez copiada nuestra ecuación, procedemos a reemplazar, que será igual intensidad total es igual a 20 voltios sobre 8 ohmios, lo cual nos dará a un resultado de 2,5 amperios. Y así obtenemos el valor de nuestra intensidad total. Luego procedemos a sacar voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Para aquello anotamos primero la intensidad 1, intensidad 2 y intensidad 3, que dijimos que serán iguales a la intensidad total. Entonces, intensidad 1 es igual a intensidad total. Reemplazando valores nos quedaría intensidad 1 es igual a 2,5 amperios, porque es el valor que hemos sacado de intensidad total. Así, de la misma manera sacamos el valor de intensidad 2, que será igual a intensidad total. Reemplazando nos quedaría intensidad 2 es igual a 2,5 amperios. Luego sacamos intensidad 3, que será igual a intensidad total. Luego reemplazada, intensidad 3 es igual a 2,5 amperios. Luego de haber copiado esta parte importante, copiamos nuestra ecuación de voltaje 1, que era a voltaje 1 es igual a intensidad 1 por resistencia 1. Luego reemplazamos y nos queda voltaje 1 es igual a 2,5 amperios por 2 ohmios. La suma de la multiplicación de esto nos da igual a 5 voltios. De la misma manera procedemos a copiar la ecuación de voltaje 2, que era igual a intensidad 2 por resistencia 2. Reemplazamos y nos quedaría voltaje 2 es igual a 2,5 amperios por 1 ohmio. La multiplicación de estos nos da igual a 2,5 voltios. Luego procedemos a copiar nuestra ecuación de voltaje 3, que nos decía que voltaje 3 es igual a intensidad 3 por resistencia 3. Reemplazando nos quedaría 2,5 amperios por 5 ohmios. La multiplicación de esto nos da igual a 12,5 voltios. Una vez acabado el desarrollo,
y haber encontrado lo que el ejercicio nos pedía, procedemos a anotar las respuestas. A. La resistencia total es de 8 ohmios. B. La intensidad de la fuente es de 2.5 amperios. C. El voltaje de cada aparato es: voltaje 1 es igual a 5, voltaje 2 es igual a 2.5 y voltaje 3 a 12.5. De esta manera hemos concluido con el ejercicio de circuitos en serie. Espero te haya servido de mucho. Pronto.